Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Hicimos la alianza con la librería virtual más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros con envío en un día que puedes recibir en la puerta de tu casa. Hoy es un día muy especial en esta casa porque es como si se nos hubiera cumplido una entrada eterna a la Carta al Niño Dios. Hoy estuvimos hablando con una autora colombiana que desde aquí apoyamos mucho, desde aquí hemos leído mucho, ya habíamos intentado, como escucharán, publicar artículos sobre ella, no habíamos conseguido, entonces hoy estoy muy contento de poder traer un capítulo de Paredro hablando con la autora Amalia Andrade, con su último libro, No sé cómo mostrar dónde me duele. Es un libro que también, como estarán escuchando, es un punto adicional, es como un paso extra que da en relación a sus obras anteriores. Amalia Andrade nació en Cali, Colombia, en 1986. Ha publicado los libros Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor y por otra vida, Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas y, por supuesto, el tarot mágico místico de estrellas pop. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con la entrevista en que hablamos sobre su último libro, No sé cómo mostrar dónde me duele, de Amalia Andrade, publicado por Editorial Planeta. Bienvenidos a un nuevo miércoles de Busca Libre y Paredro. Amalia, en primer lugar, y no te imaginas todo lo que quiero decir esto, muy, muy bienvenida a Paredro. No, muchísimas gracias, soy tu fan y me resulta profundamente conmovedor y feliz y me da muchísima felicidad estar acá, te admiro mucho, entonces gracias por esta invitación. Amalia, gracias. Es mutuo, no sé si oyes, porque aquí en verdad estamos echando pólvora, voladores y de todo, celebrando que te tenemos en el programa, porque lo que tú haces y lo que tú escribes tiene mucho que ver con muchos espíritus y direcciones de Paredro. Entonces, llamarte a ti y hablar contigo, siento que también estoy hablando con alguien que ha hecho mucho a través de su obra para pensar en lo importante que es preguntarnos sobre cómo nos sentimos y no solamente lo que pensamos. Y eso tiene que ver con la obra literaria, con obra de diseño y con una cantidad de cosas. Entonces, muchísimas gracias, Amalia, por acompañarnos. Y estaba haciendo cuentas y la última vez que tú y yo nos vimos fue en una entrevista que yo te hice en febrero del 2020 para un artículo de la revista Arcadia que no me publicaron. Lo recuerdo perfectamente. Muy triste que no te lo hayan publicado y muy, muy paradójico, ¿no? Porque a portas de la pandemia, del cierre de todo. Exactamente, exactamente así también lo recuerdo yo. Estábamos más o menos a un mes del cierre, por no decir a un mes de la debacle emocional colombiana y mundial. Entonces yo te quería preguntar, siento mucho que eso no se haya publicado porque habla mucho de muchas cosas que incluso ahorita son muy importantes. Pero entonces yo quiero arrancar, Amalia, preguntándote por ahí. En ese momento hablamos de lo que para ti era y llamabas la revolución emocional, que forma parte de mucho de lo que tú has hecho sobre una invitación, pero no solamente invitación, sino también, me atrevo a decir, capacitación de cómo hablar de las emociones y de cómo entenderlas. ¿Qué ha pasado, Amalia, desde febrero del 2020 hasta ahora en esa revolución? ¿Qué no ha pasado? Uf, fueron años muy difíciles para mí donde paradójicamente también yo venía hablando mucho de una revolución de las emociones y de la importancia de primero ampliar nuestros mundos emocionales, ampliar nuestro conocimiento con respecto a las emociones, ampliar nuestra experiencia, es decir, meternos a experimentar y a vivir un poco más nuestras emociones desde una manera diferente, relacionarnos con las emociones desde otros lugares y pues me tocó a mí relacionarme con mis propias emociones de una manera diferente. Atravesé un periodo muy difícil de ansiedad y depresión, creo que es la, el episodio de depresión y ansiedad más difícil que he vivido, entonces creo que pues me revolucionaron las emociones a mí también, ¿no? Entonces me tocó un poco aplicar algo que yo ya venía hablando y que venía estudiando y reformularme muchas cosas. La vida entera me la reformulé, para ser honesta.
Y creo, Amalia, no equivocarme al decir que esa revolución y esa transformación dio en muchos aspectos como resultado tu último libro, No sé cómo mostrar dónde me duele, porque ya te decía ahorita, me parece que este es el libro más personal que tú has escrito, Amalia. Sí, sin duda es mi libro más personal. Yo comienzo ese libro diciendo que no quería escribir ese libro. Em, Exactamente. Y si me eh, permites, voy a leerlo. Comenzaré por decir que no quería escribir este libro. De hecho, no quería volver a escribir, punto. Nada. No solo textos, novelas, cuentos o libros sobre salud mental. No quería escribir listas de mercado, tarjetas de Navidad, mensajes de agradecimiento, dedicatorias en flores un día de la madre cualquiera, respuestas a correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, registros médicos, ni mi nombre. Sobre todo, no quería escribir mi nombre y tu nombre está atravesado a lo largo de todo este libro. sí, sí, fue un momento de muchas muertes para mí, em, sobre todo una muerte muy definitiva de lo que significaba ser yo y de lo que quería ser y de lo que venía haciendo, de lo que creía, de mi identidad, como un colapso muy, muy grande, muy doloroso en su momento. Ahora lo agradezco mucho, pero precisamente como hubo una pelea ahí grande con no querer escribir, después cuando sí ya dije, bueno, no me voy a escapar más de esto, sí voy a escribir, pues como que dije, esto es lo único que tengo para contar. Es un libro que no necesariamente va a ser feliz, no es un libro que se va a parecer a los otros libros. Hay una parte muy importante para mí en ese libro donde digo, creo que quiero pedirles perdón por los otros libros que hice también. No estoy diciendo que no me parecen valiosos o que no son chéveres, pero pues crecí, hay cosas que dije en esos libros que hoy pienso de una manera diferente. Entonces, creo que es un libro que sobre todo por primera vez hice para mí, no para los demás. Es un libro que hice para mí, donde fui fiel a lo que necesitaba comunicar y cómo quería comunicarlo. Yo creo, Amalia, que al contrario de lo que mucha gente puede pensar que estés en desacuerdo, si se quiere, con tus otros libros, a mí me parece que al contrario le pones una experiencia todavía más humana y más performativa sobre lo que nos estás hablando. Y es que uno perfectamente puede mirar atrás y decir, oiga, esto que fue tanto, ya no lo es. Sí, pero es que bonito que me digas eso, porque es tal cual como yo me sentía, ¿no? Y es que a veces también lo que pasa con cuando uno hace algo y la gente resuena con eso, o en este caso, cuando uno escribe un libro y el libro le va bien y la gente con los años sigue conectándose con ese libro. O pues, no sé, pues uno se vuelve como una persona, digámoslo así, como una figura pública, que eso todavía sigue siendo como muy extraño para mí, porque pues en últimas yo soy es una escritora. Nunca nadie nos preparó para absolutamente nada de esto. Es como una cárcel, a veces, no en el mal sentido, sino en el sentido de pues, como que yo no soy la misma, la gente pide una coherencia, como una suerte de figura absolutamente inamovible, que se repite y se repite y se repite, y es como que no, yo no quiero, yo quiero hacer muchas cosas, muchas veces, en muchas vidas, y que la vida misma, ¿no? Renacer, morir y renacer es de lo que yo creo que se trata la vida. Y cuando uno está en la mirada del público, siento que eso a veces no se permite de una manera tan natural y creo que es como lo que yo estaba reclamando un poco. Y además porque yo me imagino, Amalia, que también hay algo que tú has utilizado en tus libros, que es esta proyección autorial, llamémosla, es decir, de una Amalia Andrade, que es quien narra, pero de Amalia Andrade también es la autora. Me explico, pero evidentemente no podríamos pensar en que había una perfecta impresión de la una en la otra, porque la otra es una creación de palabras y de dibujos y de sensaciones, ¿sí me explico? ¿Tú sientes de pronto, Amalia, que te pasó factura? De pronto este esfuerzo que tú hiciste tan grande en tu obra como de sacar a la luz estas cuestiones que normalmente están oscuras.
Sí, yo creo que sí, sí me pasó factura. Yo creo que, uy, lo podemos complejizar. Te puedo hablar de esta experiencia desde tantos lugares diferentes. En principio, eso que tú dices, como la distancia entre el autor y la persona, ¿no? Que, bueno, pues es un tema que vos sabes que ha rondado toda la vida en la literatura. El otro día estaba viendo una entrevista maravillosa de Mariana Enríquez acerca de eso, ¿no? Y entonces ella hablaba de William Burroughs y decía que le encantaba, que como persona le parecía absolutamente horrible, pero que le encantaba su obra. Y claro, esa distancia en mis libros, pues porque yo me pongo ahí en primera persona y porque a mí lo que me interesa son como las narrativas del yo, y la narrativa personal, pues como que se pierde un poco. Y eso trae consigo otras cosas, además de las lógicas de mercado de mi libro, las lógicas en las que yo opero como autora, los lugares a los que quiero llegar, porque obviamente mi obra creo que se inserta como en otros lugares. Entonces, pues claro, como víctima de mi propio invento por un lado, pues, víctima también del mundo, ¿no? Estamos tan obsesionados ahorita con, con las personas, entonces, sí, Pero también Amalia es un poco víctima de haber dicho las cosas de una forma que reflejó a miles de personas y a miles de lectores, me explico. Es que no olvidemos algo que no sé tú ahorita con este cambio que nos cuentas, cómo lo recuerdas, pero para mí siempre va a ser un momento muy importante. Es como, ya habíamos hablado de lo que era una presentación de un libro tuya. Es decir, era mediático, era grande, era con lágrimas, con llantos. Es decir, tú generas en los lectores algo que me quiero quedar con la palabra esperanza. No quiero no quiero sí, meterme en otra, pero me parece que lo que le das es una esperanza y además hay una invitación a, perdón lo que va a decir, hay una invitación a déjese de huevonadas sí, que la gente se toma muy en serio. Y entonces cuando va a una presentación de tu libro se dejó de huevonadas y está llorando porque es que tú le ayudaste. O sea, está haciendo lo que tú le pediste. ¿Sí me explico? sí. Entonces, eso hace que tú tengas una cercanía muy extraña dentro del gremio literario, ojo, no extraña dentro de la humanidad, porque la gente, los lectores no buscan a otros autores como te buscan a ti. Eso es muy bonito. Eso sigue siendo mi parte favorita de los libros, de escribir, pues, de mi trabajo. Y es, lo que sucede en el encuentro con los lectores es Mm. muy poderoso. Total, la gente se desarma, la gente llora, la gente cuenta historias en auditorios con 300 400 personas y se paran y alzan la voz y eso sigue siendo profundamente poderoso y lo agradezco mucho. Y es increíble ahí como de presenciar, ¿no? Yo sigo siendo como un poco, a mí todavía me sigue sorprendiendo eso, porque evidentemente yo puedo entender cómo, por lo que vos decís, los libros son muy, déjese de huevonadas, los libros son como sintamos, los libros hablan sobre lo que lo que la sociedad se empeña tanto en ocultar. em, entonces yo entiendo eso cómo sucede, pero también a veces no lo entiendo, me sigue sorprendiendo, sigo siendo como, wow, esto, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó acá? Pero que yo pueda generar espacios donde sea una zona segura para la gente hablar de esto, para mí es el indicador de mi éxito. O sea, eso a mí me hace sentir ganadora. Eso yo me voy a dormir a la cama y digo, esto es lo que yo sí quería hacer. O sea, yo sí, y esto va a sonar muy cursi, y creo que vos y yo lo hablamos en esa entrevista que no salió, y es, yo sí quiero hacer un trabajo que tenga propósito. Para mí, esto sí es un vehículo para cosas más grandes. Yo sí quisiera como generar un impacto independientemente grande, chiquito, no me importa, no es eso, pero sí un impacto en las personas. Entonces, cuando eso sucede, siento que me fui por el camino que era, porque en esa entrevista también hablamos de que hay un momento en el que yo decido al publicar mi primer libro qué tipo de libros quiero hacer, ¿no? A conciencia,
de que igual a mí me gusta escribir y yo antes escribía muchísimos cuentos, tengo novelas en mi cabeza, y no quise porque primero creo que hay otras voces prolíficas colombianas y de mi generación haciéndolo, y segundo porque yo sentí que este otro tipo de libros no lo estaba haciendo mucha gente, y yo dije: "Lancémonos y vámonos para allá", ¿no? Y también hablamos de esa remota tarde en la que Marcel Ventura, a quien saludamos desde acá, te llamó y te preguntó, ¿tú tienes un libro? Y tú le contestaste, obvio que tengo un libro, Marcel. Y que ahí Y no tenía empezó, ningún libro. y ahí arranca todo. Pero yo siento que parte, y esto te quería un poquito preguntar, Amalia, yo siento que lo que tú de alguna manera haces y es tu obra, no sé cómo mostrar dónde me duele, pero también uno siempre cambia el amor de su vida y tantos otros, es un poquito un trabajo de, esta palabra es antipática, pero me vas a entender, de conceptualización de la experiencia emocional. Es decir, Sí, porque hay algo muy importante que tú traes y de hecho creo que, no sé si esa Wittgenstein a que traes o a Brené Brown, sobre también sobre quien hablamos mucho esa vez, pero hablas mucho de la importancia de nombrar, de encontrar sí, los nombres y de la capacidad que debemos tener de poder nombrar las cosas que estamos sintiendo, ¿cierto? Es decir, de decir, esto es así, usted puede sentir esto y siéntalo, pero no se le olvide que esto que está sintiendo se llama así, así y así. Y en ese proceso de nombrar el mundo me parece que también es una especie, no sé si de atajo o de ayuda o de acercamiento o de propuesta, en traer lo que hace también el lenguaje literario, que es nombrar lo que antes no tiene forma y nombrar lo que antes era desconocido. 100% total. O sea, mientras te oía hablar, pensaba, pues es que eso exactamente es lo que hace la literatura, ¿no? Eso es lo que hace la literatura, eso es lo que hace el arte, en verdad. O sea, eso es lo que pasa cuando uno se para al frente de un cuadro de Rembrandt. Eso es lo que pasa cuando uno escucha una gran canción. Y es, pues eso es lo que hace la mejor literatura y es el trabajo de nombrar aquello para lo que nosotros o sospechamos como que ya tenemos dentro de nosotros, pero no tenemos palabras, o otra persona lo pone de una manera que uno dice, eso es exactamente lo que yo estaba sintiendo o pensando o conecto. Em, para mí, ese trabajo de ampliar el diccionario de nuestros afectos y de ampliar el entendimiento de nuestros universos emocionales, pues es muy importante, ¿no? Porque primero creo que es muy limitado, eh, precisamente porque nuestras educaciones emocionales y sentimentales son muy precarias. Em, y segundo, porque yo creo que cuando le ponemos palabras, incluso prestadas, o sea, a veces no lo integramos, pero podemos citar o podemos poner el libro y decir, este libro, esto es lo que yo siento, ten, o fotos, con la fotografía me pasa mucho también. em, Podemos entender el mundo, conectar el mundo, derrumbar la ilusión de que no estamos conectados, estamos profundamente conectados todos, em, y conectarnos con lo esencial, creo yo. A mí me parece muy poderoso cuando uno lee, ay, no sé, yo soy, no es ninguna novedad que yo esté obsesionada con las hermanas Bronte, toda la vida he estado obsesionada con las hermanas Bronte. A mí me sigue pareciendo absolutamente alucinante leerlas a cualquiera y decir, Dios mío, ¿esto hace cuánto fue? Yo siento que podría llamarlas a invitar a tomar café porque me están hablando exactamente como yo me siento. Y si eso no les hace volar la cabeza, no entiendo. Entonces, ¿qué? Amalia, después de todo lo que tú has leído, que no es poco, es decir, me refiero a bibliografías y consulta, es decir, porque aquí detrás de todo lo que tú haces no es solamente sentimiento, sino también un proceso investigativo muy grande. Y aquí también en este último libro está la bibliografía también. Te quería preguntar, ¿a qué respuesta has podido llegar de qué es lo que no nos permite vivir nuestra emocionalidad de una manera más libre? Porque en el small talk todos vamos a decir es lo que necesitamos. ¿Quién no quiere sentirse bien?
pero de repente nos enfrentamos al mundo y el mundo sigue enfrentándonos a no mostremos las emociones, a descartémoslas, no las, hay algo que no nos permite abocarnos directamente. ¿Has llegado tú a alguna conclusión? Porque ya, porque no, el capitalismo también, y tú lo hablas, le conviene que nos sintamos, es decir, hay mucha tela. ¿Cuál crees tú que pueda ser este motivo? No, no hay una respuesta fácil, o sea, creo que es multifactorial y difícil, pero sin duda, sí, o sea, como que la respuesta más simple sí es el sistema. O sea, el sistema obviamente capitalista y el patriarcado, pues que son una misma cosa, y la historia, incluido como el catolicismo, em, no les sirve que nosotros sintamos y nos conectemos con nuestras emociones, pues por muchas cosas, desde muchos niveles. La ira, por ejemplo, a la gente le tiene mucho miedo a la rabia, y la rabia es profundamente poderosa porque en la rabia hay transformación, ¿no? Y detrás de todos los grandes cambios históricos ha estado la indignación y la rabia. Entonces, pues como que vivimos en una sociedad que le funciona mucho que estemos como anestesiados, que estemos dormidos, porque pues donde sintiéramos nuestras cosas, pues yo creo que no sé, colapsarían un montón de vainas. Pero más allá de eso, yo creo que es como, para mí, estamos en un punto donde es insostenible que sigamos viviendo como vivíamos antes. Mm, por ejemplo, lo de las emociones, que para mí además es como un absurdo que nos hayamos demorado tanto tiempo en darle como esta importancia, obviamente desde los 90 y los 80 por ejemplo, en la filosofía, con el giro afectivo y todas estas cosas, esto está tomando como un protagonismo, pero me parece importante que este protagonismo salga como de las esferas académicas, donde todavía creo que está muy metido en las esferas académicas, y llegue como al mainstream de todas las personas, es pues los indicadores como de la calidad de vida que estamos llevando y de la salud mental. Este binario que viene de la mujer emocional, el hombre racional, que es la cosa más pendeja y estúpida, con todo el respeto de los oyentes, em, pues hace, por ejemplo, que los hombres sufran muchísima más depresión porque los hombres entonces se les cría sin las herramientas emocionales suficientes. Los hombres, el índice de suicidio en hombres es de 70%, es bastante más alto que en las mujeres, y es precisamente esto, porque vivimos en una sociedad que adjudica las emociones a lo femenino em, es malo, lo femenino no tiene valor, lo femenino es débil, entonces vivimos ahí con estos sesgos que no nos permiten tener herramientas para vivir y para gestionar. Es que es vivir, ya ni siquiera es como, no es vivir bien o mal, estamos hablando de mantenernos con vida. Entonces sí me parece bien importante que podamos hablar de estas cosas. Amalia, tú tuviste hace más o menos, no sé, creo que fue 2 años, porque la pandemia nos alteró increíblemente la noción de temporalidad, pero creo que fue un poquito hace unos 2 años, tú tuviste tu obra se tradujo al inglés y entró al mercado norteamericano. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de lectores? ¿Sentiste que tu mensaje se entendía de la misma manera o la lengua de pronto influyó en algo emocional para entenderse de distintas formas? ¿Tuviste oportunidad de ver eso de cerca? Sí y no, o sea, sí, Uno siempre cambia salió en el 2019, pero Cosas que piensas salió en inglés en el 2020.
justo. Entonces, pues no pude tener mucho contacto con los lectores precisamente por la condición de la pandemia. Creo que sí hay como una diferencia en el lenguaje, pero fue afortunada. Los 2 libros como que tuvieron una gran recepción. Igual yo creo que es bien diferente, por ejemplo, ahí se evidencia mucho cómo sentimos. Creo que pues, los latinoamericanos o nosotros los hispanohablantes tenemos un acceso mucho más fácil a la emoción. Y eso viene también de nuestras educaciones emocionales, socioculturales. O sea, nosotros crecemos cantando desde Juan Gabriel, Chabela Vargas, las rancheras, em, o los boleros. Entonces, como que estamos un poquito más dispuestos a ciertos tipos de emociones. El inglés es un idioma un poco más frío, bastante más frío, por ejemplo, muy atravesado, muy correcto, muy políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, en la edición de los libros hay un montón de chistes que yo hago que para nosotros están bien y a ellos les parecía pesadísimos y me tocó cambiar. Estaba pensando en cómo precisamente hay una conexión y una percepción, mejor dicho, cómo la lengua también es un vehículo emocional, ¿no? Y cómo la lengua también puede tener este tipo de mostrar distintas expresiones y mostrar distintas formas para poder referirse a esas emociones. Pero pensando en eso, Amalia, quisiera que volviéramos al libro, porque es que este libro, que volviéramos a no sé cómo mostrar dónde me duele, y me gustaría preguntarte ya puntualmente para los oyentes que todavía no lo conocen, este es un libro en el que ya decíamos al inicio, es distinto a los anteriores, tiene su parte de manual de cómo librarse de problemas, ¿cierto? Encontramos todavía el fill in the blanks, pero en este escogiste también una serie de emociones sobre las que me gustaría que nos contaras un poquito esa decisión. Es decir, aquí subrayadas está tedio, esperanza, obviamente cada una con un título, ¿no? Solamente estoy leyendo lo que está entre paréntesis. Tedio, esperanza, tristeza, decepción, emoción fantasma, alegría, sorpresa, celos, amor, resiliencia, envidia y asombro. ¿Este grupo particular lo tomaste como punto de partida para esta nueva experiencia o se te cristalizó y se te depuró como aquello que quedaba de? Yo creo que se cristalizó. Y depuró como aquello que quedaba para ser bien honesta, las primeras emociones sobre las que escribí fueron de hecho las más difíciles porque fueron las más protagonistas durante todo ese tiempo y hubo un momento en como que fue como, bueno, yo no puedo solamente hablar de dolor, tristeza, tedio, entonces metamos ahí, necesitamos una suerte de balance. Y ahí viene la esperanza, que es muy importante para mí y que creo que es muy difícil hablar de la esperanza, muy, muy difícil. Y creo que la gente también está muy desesperanzada. Hice un ejercicio durante el libro que yo siempre usualmente hago y es, yo cuando estoy, como me meto en esos universos, investigo tanto o estoy como embebida tanto como en el libro, yo bien lo decía, no me acuerdo quién es, creo que es Mary Carr, que es esta autora norteamericana que hace memoir y que es tan prolífica en eso, que es como cuando uno está escribiendo un libro, pues es como raro porque es como una esquizofrenia ahí donde uno está viviendo dos vidas paralelas, ¿no? Uno está sumergido en el universo del libro y pues al mismo tiempo está siguiendo su vida normal. Entonces, sumergida en ese universo del libro, le pregunté mucho a la gente por la esperanza y es muy impresionante como no hay mucho lenguaje, la gente está muy desesperanzada, eso me impresionó mucho. Entonces decidí incluir otras emociones que tuvieran una luz como más bonita. Y ahí viene la alegría y otras cosas, el asombro. Pero sí, escribir el libro un poco para mí fue como una suerte como de viaje a través de diferentes emociones, por así decirlo.
que aparecen mucho en mi vida y que están apareciendo mucho como en ese momento. Y que claro, y como tal, volver a estas emociones nunca es fácil, precisamente por ser un proceso en lo que estás viviendo. Hay una cosa que quiero también traer y preguntarte, Amalia. Es evidente, y yo lo siento, y estoy seguro que muchos lectores lo han sentido, que aquí estamos frente a una otra Amalia. Hay un desarrollo, hay un 2.0 o 3.0 o 4, no sé, pero hay un cambio en el que tú ya nos decías al inicio. Y hay dos cosas que a mí me parece que hacen de este libro casi que una especie de libro objeto. Todos los tuyos lo han sido, pero este cambia a otra perspectiva. Me disculpo por el gallo, pues estoy en el eje cafetero, entonces no lo puedo mandar a callar. Y es lo siguiente, Amalia, ¿cómo fue la experiencia de incluir fotografía? Y sobre todo de incluirte a ti en las fotografías que están en el libro. Yo creo que ahí hay una proyección que me parece interesante porque siento que la fotografía y el teatro, ahorita te voy a preguntar sobre lo que está haciendo tu última experiencia. También siento que han sido nuevas búsquedas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que fue pensarte desde lo fotográfico? Primero, qué bonito que me digas eso, porque literal es todo lo que yo quería, hacer un libro donde se sintieran muy de frente, que era otra cosa. Ese era ese es mi mayor meta, si es que uno habla de metas, cuando hace un libro. Precisamente porque fueron años como tan difíciles y me abarcaba un tedio tan grande y también un dolor tan enorme. Lo que estaba atravesando no tenía muchas palabras, muy difícil de poner en palabras. Y entonces me refugié en otras cosas. La primera fue la fotografía, que me gusta mucho, siempre me ha apasionado muchísimo la fotografía, pero nunca me había mandado como a coger una cámara y a explorar. Y cuando comencé a tomar fotos, me di cuenta que es escribir y que cada una de esas fotos es texto, que lo que tienen esas fotos son las palabras que yo no podía decir en el lenguaje. Entonces, para mí, por eso era fundamental que en este libro estuvieran ahí, ¿no? Y creo que el libro, a ver, mi obsesión desde la parte literaria siempre han sido los libros que tienen diferentes niveles de texto. Siempre ha sido la literatura que plantea otras maneras de relacionarnos con la literatura. Y creo que esa es mi obsesión. Y creo que eso vuelve y aparece en este libro. Estuvo en otros libros de otras maneras. Y acá está. Yo cuando comencé, en uno siempre cambia y en cosas que piensas, cuando me decían por qué decidiste escribir que todo el libro fuera a mano, yo siempre dije que una de mis mayores inquietudes artísticas era la idea de pensar las palabras no como vehículos cargados de sentido, sino de dibujos. Las palabras son dibujos. ¿Cuál es el valor estético de una página llena de dibujos? Es una pintura. Y como el texto, perdón, los libros no solamente son objetos que están cargados de significado, los libros son una cosa que está viva. Entonces, en este libro, para mí, lo que quise hacer fue eso, muchos niveles de texto que están desde la fotografía, los colores, la dirección. Hay momentos en los que el lector para poder leer tiene que girar el libro. Y creo que hay gente que piensa que esto es como un truco simplemente estético y es como, no, para mí no lo es, para mí es la manera en la que yo me relaciono con mi práctica de escritura. Y también siento, ¿sabes qué, Amalia? Que cuando nos muestras las fotografías que tú tomas, nos estás también abriendo las puertas a entender tu mirada y tu perspectiva de una manera poética visual, porque son fotos muy bonitas, muchas son muy lindas y de unos momentos de intimidad, de la cotidianidad, es decir, en una cocina con una sábana encima, cosas así, sí me explico distintas. Y yo siento que hasta allá no habíamos llegado como lectores en el momento en relacionarnos con tus narradoras, sí me explico. Había algo que, había cierta barrera, si se quieren, que se nos hablaba muy bien de nosotros,
pero en esa narrativa no se hablaba tanto de quien estaba hablando. Y creo que aquí hay un desplazamiento del micrófono que el lector va a entender. Y hablando de micrófono, Amalia, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que ha sido precisamente una experiencia de mandarte del silencio del teclado o del silencio del trazo del lápiz de repente a tener el micrófono y la audiencia para ejercicios dramáticos, teatrales, no sé cómo los llamas tú? ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consiste y cómo es? Y este año me lancé a hacer una cosa absolutamente loca y es que hicimos una adaptación de una obra increíble que se llama Every Brilliant Thing de Duncan Macmillan y la montamos, la titulamos Todas las cosas maravillosas. Es un monólogo de una hora y media casi, es un monólogo interactivo. Cuando yo lo vi, yo no sé, de esas vainas muy locas que pasan, pues primero yo soy muy inquieta, ¿no? O sea, yo sí siempre he sabido que, y creo que pues este libro muestra mucho esa pelea de no me quiero quedar en lo mismo, no va a pasar, no voy a hacer esa, nunca he sido yo, quiero buscar otras cosas, quiero encontrar nuevas herramientas todo el tiempo, soy muy curiosa y cuando vi esa obra, que es demasiado poderosa y bonita, es una obra que habla sobre salud mental, sobre depresión y sobre suicidio de una manera muy, muy honesta, pero que también está muy atravesada por el humor. Como te dije antes, es interactiva. Yo estaba muy mal cuando vi esa obra, muy, muy mal. Y no me pregunté es por qué yo dije, yo quiero hacer esto, porque además, pues primero nunca me ha parado en un escenario a hacer algo remotamente parecido. Segundo, pues yo soy una persona que tiene ansiedad y no, no es fácil mi ansiedad, o sea, convengamos, un trastorno de ansiedad generalizado significativo. Pero pues yo sí creo que hay que lanzarse al vacío porque si no la vida se le queda a uno quieta y sobre todo de nuevo en mi práctica, yo digo artística, pues me voy a atribuir esa palabra porque no se me viene otra en este momento, pero quiero explorar nuevas cosas y me cambió la vida, Camilo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es un reto, fue un reto difícil como él solo, me exigió muchísimo, pero maravilloso. Aprendí, por ejemplo, mucho, creo que me hizo mejor escritora para poder pararte en un escenario y que la gente conecte y actuar de alguna manera, porque igual yo no soy actriz, no me formé, lo que hice fue que tuve un gran director con quien hicimos una adaptación maravillosa y que supo dirigirme y pues supo convertir a una escritora en una actriz. ¿Qué brujería hizo él? No me preguntes. Descubrí que para que la gente conecte, lo más importante es la verdad. Si el artificio es evidente, se derrumba la obra. ¿Y acaso no es eso la literatura también? Cuando cuando los mecanismos de la escritura, cuando el artificio está ahí, o sea, lo más alucinante siempre de leer, lo más alucinante de las mejores obras literarias, es que vos la lees y parecen Exactamente. fáciles, o sea, que leer Cien años de soledad para las personas además que hemos estudiado literatura y que sabemos cómo funcionan las construcciones de los párrafos, o sea, las figuras literarias, todas esas cosas, y uno lee esto y uno dice, este man hace ver esto fácil. Y esa es la magia. Entonces, es exactamente, pasa lo mismo, o sea, si sos capaz de transmitir verdad y que el artificio no esté, lo que sea que escribas va a tocarle a la gente. Esa obra ha sido el regalo más grande y está profundamente conectada con este libro y espero pues poder viajar con esa obra a muchas partes y hacerla muchos años. Pues Amalia, muchas gracias por todo este tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero creo que cierras con algo que también me parece que que es muy fascinante y es que tú desde el principio de tu obra nos has estado invitando a leer las emociones, a entender las emociones, a entrar en contacto con ellas, pero también con este último y estos cambios de los que nos hablas, también pareces estar diciéndonos algo más, y es que uno hace esa búsqueda emocional para un algo, no para quedarse en eso en sí mismo. Me explico.
No se trata de yo quedarme sintiendo y voy a sentir y voy a conectar con mis emociones porque sí. No, lo hago porque hay un algo a lo que yo quiero llegar. Hay un otro lenguaje que tengo que desarrollar, hay una acción que tengo que llevar. Entonces, a mí me parece que este libro, junto con llamémoslos, los cambios, si se quiere, en relación a los anteriores, lo que hace es alimentar mucho una obra tuya en la que has hecho un trabajo que desde aquí apoyamos muchísimo en que la gente se acerque, entienda, se conecte y además entienda que literatura es mucha y formas son muchas. Y eso es Muchas algo que aquí no nos vamos a cansar de repetir hasta la inconsciencia. Ay, gracias por decirme eso, porque sí, es tal cual lo que yo creo y a lo que me voy a dedicar por siempre. Y desde acá, obviamente, vamos a estar apoyando a Amalia, recomendando y siguiendo y encendiendo los voladores y los tiros y todo cuando vengas a visitarnos. Muchísimas gracias para la audiencia. Si no saben, todavía hemos estado hablando para este miércoles de Busca Libre y Paredro sobre No sé cómo mostrar dónde me duele, el último libro de nuestra gran autora, como es Amalia Andrade, que desde acá ya decimos y no nos cansaremos de repetir. Celebramos, apoyamos y siempre vamos a recomendar. Amalia, muchísimas gracias. En verdad que hoy ha sido un gran día para esta casa. No, un gran día para mí. Gracias a vos, Camilo, toda mi admiración y gracias por tenerme acá. Espero me vuelvas a invitar. Pero Amalia, por favor, la puerta siempre está abierta para ti. Gracias por lo que haces, por lo que escribes y acá sí entendemos el valor que tiene la literatura como transformador y no nos vamos a cansar de decirlo y te lo agradezco en verdad como promotor, como profesor y como padre. Así que No, gracias por este tiempo, gracias por tu obra. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.